Más o menos, mejor. Bueno, les dejo la palabra de la doctora Rosario Sánchez para que después pueda hablar Gabriela. Gracias a todos por estar presentes. Y también acá tenemos público, que los voy a mirar porque estoy mirándolo solo a las camaritas. Bueno, gracias, Inés. Bueno, yo me voy a limitar a hacer una introducción porque la verdad es que en general comparto bastante tiempo con ustedes y creo que lo más rico de estas 2 jornadas va a ser poder escucharla a Gabriela, compartir su experiencia, sus conocimientos, y me parece que es mejor claramente destinar mayor tiempo a ella. De todas formas, para quienes están hoy por primera vez, que por lo que vos me decías, Cine, hay algunos y algunas alumnas que, bueno, están recién comenzando a interiorizarse en estos temas, contarles que nosotros esta iniciativa la tenemos en el marco de lo que hemos denominado el COREC, que es un centro de conciliación de consumo de tipo voluntaria, que funciona en el marco del Colegio de la Abogacía, y que lo generamos a partir de la experiencia que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires, tanto Inés como yo, que hemos tenido a cargo la Dirección de Derecho del Consumidor y Consumidora hace unos años, y también un poco en este rol que les planteaba Inés, que mío, digamos, de conciliadora de consumo en el ámbito nacional. Y lo cierto es que también como abogada me pasaba que a veces no encontraba las respuestas adecuadas para el abordaje de este tipo de conflictos. Entonces, aprovechando esta impronta y el lugar que estoy ocupando en este momento en el colegio, es que generamos la propuesta de este sistema que es de tipo voluntario, que se implementó a partir del mes de agosto de este año, que al día de hoy contamos con 13 solicitudes de conciliaciones, que tampoco, o sea, la difusión no ha sido masiva, con lo cual para nosotros es muchísimo tener esa cantidad de conciliaciones, y además, y lo mejor de todo, es que voluntariamente los proveedores concurrieron. Entonces, la verdad, para nosotras es un éxito hasta acá, porque solamente en 2 conciliaciones los proveedores no concurrieron, hay muchas que todavía están en trámite y otras que se cerraron con acuerdo. Con lo cual, es todo un éxito. Y esto de pensar en un éxito es pensarlo claramente como una incumbencia profesional para mediadores y mediadoras. Por eso realizamos todas las capacitaciones que hemos venido llevando a cabo durante este periodo, y también claramente como una respuesta adecuada para las consumidoras y consumidores, con obviamente el encuadre de este derecho como un derecho humano, y la necesidad que tenemos de establecer distintos mecanismos de protección ante la desigualdad que se encuentra o que nos encontramos, digo, porque nosotras somos consumidores, somos consumidoras, obviamente somos abogados y abogadas, y tenemos tal vez otras herramientas, pero a la hora de ser vulnerados nuestros derechos, son vulnerados de la misma manera. Después las herramientas las tendremos a los efectos de poder avanzar en cuanto a mecanismos, pero sin duda esa desigualdad requiere ahí hay un eco tremendo, ¿no? Ahora apareció. Bueno, ¿sigo lento, Ine? Sí. Bien. Bueno, y claramente el derecho del consumidor, consumidora, tiene determinadas características. Este principio protectorio que lo podemos observar a través de, y no voy a analizarlo, simplemente voy a enunciarlo porque de eso se va a ocupar Gabriela, pero sí señalar el principio de indubio pro consumidor, de norma más favorable, el carácter de orden público del derecho de consumo, el trato digno,
avanzar en cuanto a la progresividad y no regresividad de los derechos que han sido conquistados y que se siguen conquistando. Digo, nosotros tenemos una ley anterior a la reforma de la Constitución del año 1994, y bueno, y después obviamente también con la reforma toma mayor auge, pero digo, siempre se sigue trabajando y nunca alcanza. Y en esto de nunca alcanza, creo que tiene mucho que ver el tema de la educación que tenemos como consumidores y consumidoras y la necesidad de poder profundizar estos aspectos. Y a su vez, por supuesto, que tiene mucho que ver con el principio de buena fe del proveedor, proveedora, cómo brinda la información, si es detallada y eficaz como realmente debe ser, lo señala la normativa, y es la única manera que va a permitir que el consumidor o consumidora pueda elegir libremente si decide aceptar o no, por ejemplo, una oferta. Cómo, digo, se vulneran en el derecho de consumidores y consumidoras el principio de transparencia, de confianza, y un poco pensando en todas esas cosas y en estas nuevas realidades que nos toca vivir, que claramente ahora podemos estar conectadas y conectados, Gabriela desde el lugar donde se encuentre, yo que tenía una actividad acá en Buenos Aires a las 7 de la tarde y que no, por esa razón no estoy presencial ahí en el colegio porque los tiempos no me daban. Entonces eso está buenísimo, realmente podemos estar conectados y conectadas en distintos lugares, y está bárbaro. Pero esto también obviamente que trae algunas complicaciones. Y alguna de esas complicaciones vulnera claramente, está relacionada con la vulneración de los derechos de consumidores y consumidoras, y es del que específicamente nos va a estar hablando Gabriela el martes próximo, que tiene que ver con todo esto de las estafas bancarias. Y muchas veces como justamente a la vulnerabilidad habitual, digamos, que tenemos como consumidores y consumidoras, se le agregan otro tipo de vulnerabilidades, convirtiendo a esa persona en hipervulnerable. ¿Y por qué todo esto? Porque claramente es muy importante que como operadores y operadoras seamos conciliadores, conciliadoras de consumo, o seamos abogadas o abogados, tenemos que tener en cuenta todos estos principios y cómo hacerlos jugar esta famosa integración normativa que nos trae el Código Civil y Comercial de la Nación a la hora de la defensa de nuestros derechos y de los derechos de nuestros clientes o de las personas que necesitan acceder a sus derechos. Entonces, basado en todas estas cuestiones, es que con INE nos planteamos invitar a Gabriela, quien claramente, rápidamente aceptó, y estamos sumamente agradecidas por eso, y el colegio en su totalidad, digamos, también. Así que, bueno, Gabriela, esperemos disfrutar y que vos también puedas disfrutar de la presencia y de la interacción que seguramente se va a ir generando a lo largo de estas 2 jornadas. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos compartiendo este momento. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Rosario, a María Inés por la invitación, al Colegio de la Abogacía de La Plata, la verdad estoy muy contenta y espero que lo que hoy charlemos y lo que pueda transmitirles les sea de utilidad para este nuevo rol. Espero que este sistema Corect sea muy exitoso y que bueno, sirva para solucionar la vida a los consumidores y consumidoras. Esa es la realidad. Así que bueno, me parece interesante que cuando empecemos a hablar de lo que son los derechos de los consumidores y consumidoras, tengamos en cuenta que estamos frente a derechos humanos de tercera generación, ¿sí? Eso como la premisa. Entonces, cuando empezamos ya desde la base a hablar de derechos humanos de tercera generación, estamos hablando de la importancia de estos derechos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la protección jurídica de los consumidores, tiene como principal fundamento, desde el punto de vista sociológico, las consecuencias de la llamada sociedad de consumo. Seguramente han escuchado hablar de la sociedad de consumo, donde justamente el consumo tiene como eje central, es el eje central de esta sociedad a través del cual las personas van a intentar satisfacer todas sus necesidades, ¿no? En un mercado global, masificado, despersonalizado, un mercado en donde se vale de distintas estrategias para generar
más necesidades, que tal vez uno no los tiene, pero para generar justamente necesidades en los consumidores, ya sea a través de la publicidad, de la moda, de la marca, de técnicas de comercialización agresiva, el fenómeno de los influencers para quienes manejan redes sociales. Así que bueno, a través de estas distintas técnicas de marketing se van creando necesidades en los consumidores. También a través de la masificación del crédito y por ende el sobreendeudamiento del consumidor, en donde, bueno, lamentablemente para muchas personas acceder a un crédito es lo que le permite anticipar consumos y acercarse, acceder a un sistema que obviamente estaría fuera del mismo sin ese crédito. Y bueno, y también esta sociedad de consumo, este mercado que está caracterizado por la obsolescencia programada de los productos, ¿no? Tal vez antes, no sé, una heladera podía durar 50 años, hoy con suerte una heladera tal vez dura 10, dura 15, o vayamos a un celular, ¿no? Yo me compro hoy un celular y con suerte me dura hasta el año que viene de manera rápida, que puedo acceder a todas las aplicaciones, que no se queda un poco lento. Entonces también los productos tienen una vida útil, están diseñados para eso, justamente para poder crear nuevas necesidades y para que esto termine siendo desechable, ¿no? Entonces, bueno, con esta introducción, este contexto que tenemos hoy en día, tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la protección que tenemos como consumidores ante este contexto, ¿no? Y es ahí cuando tenemos que hablar de la ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, que fue sancionada en septiembre de 1993, y fue también parcialmente promulgada porque tuvo un veto por parte del Poder Ejecutivo, en la cual hubo dos cuestiones principalmente que se dejaron por fuera de esta primer ley original, ¿no? En primer lugar estuvo el veto por parte de en las garantías, ¿sí? Hoy en día todos sabemos que tenemos garantías por los productos, por las cosas muebles que compramos, en caso, por ejemplo, de ser nuevos 6 meses, en caso de cosas usadas 3 meses. Y esta garantía legal, como la responsabilidad de todos los que forman parte de esta garantía, se entendió en aquel momento de que con los vicios redimitorios ya estaba cubierto, entonces se vetó. Y después también otra cuestión que es central en materia de derecho de consumidor, que es el artículo 40, ¿sí? Que es muy importante en esta ley, donde establece que ante productos defectuosos y daños o riesgos de la cosa, todos los que forman parte, los proveedores que forman parte de la cadena de comercialización son solidariamente responsables, siendo la responsabilidad objetiva. ¿A qué voy con esto? Que este artículo también fue vetado, ¿sí? O sea, esto fue sumamente discutido. Pero bueno, la ley original de 1993 tenía estas cuestiones que hoy sí están en agenda, en aquel momento no. Después, inmediatamente, esto fue en 1993, en 1994 tenemos la reforma de la Carta Magna de nuestra Constitución Nacional, se agrega el artículo 42 de la Constitución Nacional, un nuevo capítulo, nuevos derechos y garantías. Lo que hace justamente es que los derechos de los consumidores y usuarios pasen a tener raigambre constitucional, ¿sí? Antes se consideraba que los derechos de los consumidores se encontraban como implícitos dentro del artículo 33 de la Constitución Nacional. Hoy en día están expresamente previstos, con la importancia que eso tiene, en nuestra Constitución Nacional. Vamos a hablar después más al finalizar la clase cuáles son esos derechos, pero bueno, los invito a leer el artículo 42, que reconoce la relación de consumo, primeramente, que eso también vamos a hablar en el transcurso de la clase, y habla del derecho a la salud, a la seguridad, protección de intereses económicos, el derecho a la información, a la libertad de elección. Así que es un mini resumen ese artículo de todo lo que abarca la Ley de Defensa del Consumidor y toda la normativa, ¿sí? Así que bueno, cronológicamente, 1993 la Ley de Defensa del Consumidor, 1994 tenemos la Constitución Nacional y el artículo 42, y después, bueno, tenemos el decreto reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor, 1798 del 94, el cual también es muy importante y tiene plena vigencia hoy en día. Y después esta ley, esta 24.240, no está igual que en su origen, sino que se fue modificando en muchas cuestiones muy progresivas. Por ejemplo, en 1998, esto que yo les comenté que se había vetado, se incorporó el tema de las garantías, de la responsabilidad objetiva y solidaria en caso de productos defectuosos, y esta es la ley 24999, en 1998. Y en el 2008 también hay otra reforma muy importante, que es la ley 26361,
que, bueno, van a reconocer expresamente la relación de consumo, que ahora, como les digo, vamos a hablarlo, reconoció el daño punitivo, reconoció también la figura del consumidor bystander, que también ahora vamos a hablar porque también es bastante conflictivo el tema. Así que bueno, hubo una serie también de reformas que fueron muy fructíferas para la ley, y después, no hace mucho, pero bueno, con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, también se reconocieron los derechos de los consumidores y usuarios, ¿sí? Y algunas previsiones que hace el código. Y es ahí lo que me parece importante, lo que decía Rosario hace un ratito, de este diálogo de fuentes, porque a partir de todo este conjunto normativo que hay, acá ya dejamos por fuera esos principios clásicos de ley especial deroga ley general, ley posterior deroga ley anterior, sino acá lo importante es que haya un diálogo de fuentes, o sea, a los efectos de resolver conflictos de prelación normativa. ¿Ok? Entonces, acá la idea es que los jueces, ante este diálogo de fuentes, puedan aplicar todas las normas que tenemos de manera simultánea, coherente, coordinada, entre las distintas fuentes legislativas, ¿sí? Y bueno, y más allá de estas normas tan importantes que les nombré, después tenemos ante situaciones específicas, también leyes especiales que tocan directamente a los consumidores, como son la ley de seguros, de entidades financieras, de medicina prepaga, la ley de defensa de la competencia, de lealtad comercial, ¿sí? Después vamos a ver la semana que viene en lo referido a entidades bancarias, en las comunicaciones del Banco Central de la República Argentina. O sea, tenemos un estatuto efectivamente del consumidor, un conjunto de normas, más allá de la norma madre, como es el artículo 42, la Ley de Defensa del Consumidor, también tenemos estas normativas específicas ante casos específicos. Y siguiendo un poquito la misma línea que Rosario nos comentó, creo que es interesante poder hablar de los principios, ¿no?, que rigen en el derecho de consumidor. Y uno capaz cuando estaba en la facultad pensaba, bueno, hablar de principios, ¿para qué me va a servir? Bueno, les puedo asegurar que los principios, al momento de resolver un caso, o ya sea que a ustedes les llegue como conciliadores o como abogados, les va a servir tener en cuenta estos principios rectores y que son propios del derecho del consumidor, ¿sí? Y el primer principio que tenemos, que es el más importante, diríamos, es el principio protectorio, ¿bien?, que es una derivación del principio pro homine, ¿no?, de derechos humanos. Así que su importancia radica en que justamente cuando hablamos, bueno, el principio protectorio, siempre en caso de duda, a favor del consumidor. Bueno, ¿en qué situaciones siempre en caso de duda vamos a estar a favor de lo más favorable para el consumidor? Y acá tenemos tres reglas o directrices de interpretación en este principio. Primero, como también lo mencionó Rosario, indubio pro consumidor, ¿sí? Esta regla determina que cuando estamos ante una misma norma, pero que puede tener distintas interpretaciones, ya sea una norma de carácter general o particular, y que pueda tener dos o más interpretaciones, siempre lo que va a prevalecer y a privilegiarse es la interpretación que sea más favorable para el consumidor, ¿sí? Y esto está expresamente establecido en el artículo 3 de la Ley 24.240, como también en el Código Civil y Comercial en los artículos 1094 y 1095, bien, que los invito a que lo puedan leer. Después, dentro de otra regla de interpretación del principio protectorio, tenemos la norma más favorable. Y acá estamos en el caso que ante una misma situación pueda existir la aplicabilidad de dos o de más normas ante una misma situación jurídica determinada, se va a optar por aquella norma que sea más favorable para el consumidor, independientemente de su jerarquía, de su generalidad, de especialidad, orden temporal o cualquier tipo de clasificación que podamos tener, ¿bien? Bueno, un caso típico, por ejemplo, no sé, vamos a la ley de seguros, ¿no? Que la ley de seguros hoy en día habla que el plazo de prescripción es de 1 año, contra el plazo de prescripción de 5 días, de 5 años que tenemos en el Código Civil y Comercial. Entonces, ante un contrato de seguros, donde haya un consumidor, donde haya una relación de consumo, si tenemos que hablar cuál es el plazo de prescripción aplicable, vamos por el principio de la norma más favorable, del principio protectorio, por el plazo de prescripción de 5 años que establece el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Bien? Y después contamos con otra regla interpretativa dentro del principio protectorio, que es la condición más beneficiosa, ¿sí?, que va de la mano con el principio de progresividad y no regresividad.
un principio que está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, y justamente cuando hablamos de la condición más beneficiosa, significa que para la aplicación de una nueva norma, esta aplicación no puede implicar una disminución en los derechos que ya se encuentran adquiridos. Es decir, la finalidad de una nueva norma implica que en toda modificación general o particular debe ser para ampliar y no para disminuir derechos, ¿sí? Siempre es preferible, siempre esta directriz lo que pone la existencia es de una situación anterior, concreta y determinada, más provechosa, más favorable, que debe ser respetada siempre y cuando, bueno, en la medida en que sea más favorable, ¿ok? Así que bueno, como les decía, estas son las 3 reglas de interpretación o directrices en materia del principio protectorio, que también es un principio central en nuestra materia. Y después también tenemos el principio de operatividad de las normas, ahora yéndonos a otro principio, el de operatividad de las normas, que en este caso las normas de consumo, aún ante falta de reglamentación, son plenamente vigentes, son plenamente operativas, su aplicación es inmediata, ¿de acuerdo? Lo mismo, bueno, con el principio que lo mencionó Rosario, el principio de orden público o irrenunciabilidad de los derechos. El artículo 65 de la ley 24.240 establece expresamente que es una ley de orden público. ¿Qué significa que sea una ley de orden público? Que los consumidores no pueden renunciar a sus derechos, ni tampoco la normativa de defensa del consumidor puede ser dejada de lado por voluntad o por convención de las partes, ¿sí? No es válida la renuncia anticipada de los derechos básicamente. A ver, para darles un ejemplo práctico, ¿no? A ver, compramos por una famosa plataforma, supongamos un producto, un celular, y me informan que en lugar de tener 6 meses, al ser un producto nuevo de garantía, va a tener 3. Yo igualmente lo compro. Y resulta que a los 4 meses, transcurridos los 3, a los 4 meses yo tengo un problema. Y me dicen, no, la garantía no te cubre, porque la garantía, yo lo dije, era hasta 3 meses. Y vos aceptaste, no, de ninguna manera se puede aceptar que eso implique una renuncia a un derecho que es de orden público y está consagrado en la ley 24.240, ¿ok? Es un ejemplo práctico y tonto, pero bueno, es algo que igualmente ocurre mucho en la práctica. Y bueno, también tenemos el principio de consumo sustentable, que está emparentado con el derecho al medio ambiente, que también es muy importante que lo tengan en cuenta. Y después también un principio que se pone mucho foco, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando hablamos de la protección especial para personas en situaciones de hipervulnerabilidad, ¿sí? Y es ahí cuando es importante que tengan en cuenta la resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que viene a consagrar esta figura de consumidores hipervulnerables, es decir, aquel colectivo que tiene especialmente una vulnerabilidad agravada, ya sea por una circunstancia especial, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, ancianos. Gabriela, ¿qué pasó? No te estamos escuchando. Algo dijo la máquina. ¿O no? Quedamos un Quedamos un segundito. segundito. Ah, bueno. A ver si la puedo pasar acá, aunque sea. Ahí estamos Ahí viendo, estamos viendo, ¿eh? Avíseme y ahí sigo. Ahí ya está. Ahí ya estás. Igual te escuchamos hasta la resolución de la que establece la hipervulnerabilidad, quiénes son los hipervulnerables, hasta ahí llegamos. Excelente, bien. Entonces, retomando, este principio de protección especial a sujetos hipervulnerables viene dado de la mano de esta resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio, invito a que la lean, en donde hace una enumeración no taxativa de supuestos en los cuales estamos ante consumidores hipervulnerables. Cuando hablamos de consumidores hipervulnerables, hablamos de un determinado colectivo que tiene bueno, una vulnerabilidad agravada, ya sea por una determinada situación, por una cuestión económica, sociocultural, por ejemplo, enuncia la resolución los niños, niñas y adolescentes, las personas enfermas, con discapacidad,
Bueno, tenemos un montón de situaciones que ustedes pueden leerlas, pero no es taxativo. A lo que voy es que podemos, ante una determinada situación, también poder informar o podemos acreditar en un juicio o ante una determinada situación que hay una hipervulnerabilidad y por eso merece una protección especial, ¿de acuerdo? Así que, bueno, y obviamente estos principios que les mencioné, que son, podríamos decir, propios del derecho del consumidor, vamos a aplicar los principios generales en la materia, como es el principio de buena fe, el principio de primacía de la realidad, el principio de equidad, que bueno, en muchos casos van a ver que esto también, el que hace derecho laboral, va a ver que esto está bastante emparentado, porque también hay un principio indubio pro trabajador, bueno, siempre hay una parte más débil y una parte más fuerte. Bueno, el derecho del consumidor podemos tener ese paralelismo, ¿sí? Así que bueno, hasta acá, ¿alguna duda o avanzamos? ¿Alguien tiene alguna duda? Veo que no, pero capaz que nosotros no tenemos ninguna duda, al contrario, estamos como maravillados de escucharte. Pero Pero si alguien tiene alguna pregunta y quiere hacerla en el chat, después nosotros la levantamos y en todo caso podemos hacer un impasse. A mí me gusta, a Rosario ya me conoce, pero a mí me gusta, bueno, primero, excelente, por supuesto, no necesitas que te lo diga, y los de los hipervulnerables, me gustaría decirte que esto que decías vos, que la lista no es taxativa, porque justamente se puede dar una hipervulnerabilidad por un momento dado. Por ejemplo, un turista, ¿no? Que se encuentra en un país que no conoce el idioma, que no conoce la idiosincrasia digo, ¿no? Como para entender un poco más allá de esa lista que establece la resolución, en qué casos podría uno considerar a una persona hipervulnerable y qué trae eso consecuencia, ¿no? Poder desplegar todo esto protectorio, todos los principios protectorios y todo lo que habló protectores, todos los principios protectores y protectorios todos los que habló Gabriela, o para cada caso en particular. ¿No? Bueno, me gusta por ahí sumar a lo que decía Gabriela, pero nada, si alguien tiene alguna duda, yo la levanto, solo eso. Dale. Por favor, seguí, que está muy interesante. Excelente, no, y un poco de la mano de lo que vos decís, María Inés, me ha pasado, por ejemplo, la resolución establece específicamente que, por ejemplo, es consumidor hipervulnerable, consumidor o consumidora, aquella persona que cobre por debajo de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, ¿no? Bueno, la realidad es que hoy creo que se queda un poco corta la resolución, pero bueno, más allá de eso, para encontrarle un poquito la vuelta, me ha pasado de tener que acreditar en un juicio la condición de hipervulnerabilidad de una persona y, ok, cobraba por encima de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, pero esa persona paga un alquiler que le consume el 50% de su sueldo, tiene 2 hijos, entonces, igualmente es económica, desde el punto de vista económico, también estamos ante un sujeto hipervulnerable, ¿no? Que no tiene acceso tal vez a un crédito, entonces, por esa situación justamente... A ver, ¿para qué no se está escuchando? Está. ¿Ahora sí? Sí. Te escuchamos hasta que paga un alquiler, tiene 2 hijos, es hipervulnerable a pesar de no cobrar. Claro, por cobrar, no sé, hoy no sé cuánto está un salario mínimo, supongamos que está, no sé, 60.000 pesos, tal vez está menos o está un poco más. Pero hoy 120.000 pesos para una, por ejemplo, una mamá soltera, como me pasó en ese caso, una mamá soltera con 2 hijitas, que paga un alquiler también en un barrio vulnerable. Entonces, a ver, claramente, por más que no está por encima de los 2 salarios mínimos vitales y móviles, también igualmente está en una situación de hipervulnerabilidad que merece tutela especial. ¿Me explico? Entonces, bueno, también va a depender un poco del ingenio de cada uno al momento de plantear un caso. ¿Bien? Así que bueno, ahora vamos a la relación de consumo, que la relación de consumo ya la estuve mencionando, y bueno, tal vez la habrán escuchado, tal vez no, pero bueno, la relación de consumo también es el eje central de este sistema de protección jurídica de los consumidores. La redacción original de la Ley 24240, de Ley de Defensa del Consumidor, como les mencioné, no amparaba en lo que era la relación de consumo. Hablaba de contrato de consumo, pero no mencionaba o no hacía referencia a la relación de consumo. Fue recién con el artículo 42 de la Constitución Nacional que expresamente se reconoce a la relación de consumo. ¿Y por qué estoy tan insistente en la relación de consumo?
Porque la relación de consumo no es solamente un contrato, que uno piensa, bueno, el contrato, el típico, bueno, yo como consumidora celebro un contrato con el proveedor. No, la relación de consumo es un término mucho más amplio, ¿sí? Expresamente, bueno, con la reforma, la 26361, que les mencioné del 2008, se incorpora esta figura de la relación de consumo y específicamente el artículo 3 de la 24240 lo define y establece que la relación de consumo es el vínculo jurídico entre el consumidor y proveedor. Bien, entonces, cuando hablamos de relación de consumo, tiene diversas fuentes que dan origen a esta relación de consumo. El contrato de consumo en su mayoría es una de las principales fuentes de la relación de consumo, pero no es lo único. Entonces, abarca la relación de consumo, todas las circunstancias precontractuales como postcontractuales. ¿Ok? Entonces, yo puede ser que no haya celebrado un contrato de consumo, pero igualmente esté inmersa en una relación de consumo. Por ejemplo, con una publicidad que me afecta o es discriminatoria o es abusiva. Entonces, ante esas cuestiones, no hay un contrato, pero ya estamos en la situación precontractual. O cuando me están haciendo una oferta, ¿sí? Pero bueno, lo que tienen que tener en cuenta, entonces, cuando hablamos de la relación de consumo, es este término que es abarcador, ¿bien? De todas las situaciones que pueda haber. Y cuando hay una relación de consumo, es importante que tengan en cuenta que se va a aplicar toda la normativa de consumo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta para que haya una relación de consumo, como bien definí, tiene que haber por un lado un consumidor y por otro lado un proveedor. Bien, cuando estamos frente a un consumidor, que parece algo sencillo, pero en cada caso en concreto va a ser interesante que lo veamos. El consumidor está definido en el artículo 1 de la ley 24240 y establece que puede ser consumidor toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final para beneficio propio de su grupo familiar o social, ¿sí? Entonces yo quiero que de esta definición se lleven que puede ser una persona física o jurídica que puede adquirir o utilizar un bien o servicio en forma gratuita u onerosa y como destinatario final para su grupo familiar, social o personal, ¿no? Entonces, y después, esto es en el primer párrafo del artículo 1, y el segundo párrafo del artículo 1 lo que establece es que quede equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión a ella, adquiere o utiliza bienes o servicios de forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio de su grupo familiar o social. Acá me detengo porque, a ver, el artículo 1 dice sin ser parte de una relación de consumo, y creo que acá hay un déficit de redacción. En realidad hay una relación de consumo, tal vez no hay un contrato de consumo, pero sí hay una relación de consumo, ¿ok? Entonces, en base a este artículo 1 que estamos viendo, es importante que veamos cuándo hay un consumidor, ¿no? Y acá podemos encontrar tres teorías doctrinarias, ¿sí? Que algunas tienen mayor preponderancia, otras menos preponderancia. Tenemos la teoría, la tesis maximalista u objetiva, que lo que pone en foco es al destino final, que de hecho en el artículo 1 vamos a ver que siempre se habla del destinatario final. ¿Qué me refiero con destinatario final? Que el consumidor es el último eslabón de la cadena, ¿sí? O sea, se retira el producto y no se vuelve a colocar para, por ejemplo, su reventa, ¿bien? Acá lo que interesa es, según esta teoría, esta tesis, es el destino final, independientemente de la utilidad, el uso que se le dé a esa cosa o ese bien. Entonces, para esta doctrina, para esta tesis, ¿sí? Una empresa podría ser consumidora, ¿sí? Por ejemplo, un banco que, no sé, compra una máquina de café para sus empleados, si tiene una falla con esa máquina, podría ser consumidora. Una empresa de seguros que contrata un salón para un evento, podría ser también consumidora, según esta tesis. Después tenemos otras dos tesis que son más, esta es como la tesis más amplia, ¿no? Como más abarcativa del concepto de consumidor. Y después tenemos una tesis mixta que en realidad lo que pone en foco es en la vulnerabilidad de los sujetos protegidos, ¿no? Entonces, según los adherentes de esta teoría, de esta posición, acá las personas humanas, o sea, personas físicas, y personas jurídicas sin fines de lucro, sin ánimos de lucro, podrían ser
consumidores, mientras que las sociedades comerciales, al no tener un carácter de vulnerabilidad, podrían ser consideradas, no, sería la excepción ser considerados consumidores. ¿Sí? Así que las empresas para esta regla es la excepción, no la regla justamente que las empresas sean consumidores. Y después tenemos la tesis finalista o subjetiva, que es la que es la doctrina mayoritaria de hoy en día, que acá lo que dice es que para poder ver cuándo estamos frente a un consumidor, hay que determinar cada caso en particular, o sea, esto no es un estatus permanente, ¿bien? Entonces, hay que analizar cada situación, cada caso concreto. Acá lo que pone foco esta tesis es en el uso privado que se le haga a ese bien o producto, ese bien o servicio que estamos adquiriendo. Independientemente del destino final, independientemente que sea el último eslabón de la cadena, aparte es necesario que el uso sea privado, es decir, que sea para uso privado, doméstico, no profesional, pero de ninguna manera se puede integrar a la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, en base a esta tesis, las empresas no podrían ser consumidores, o sea, el consumidor empresario para esta tesis no va. ¿Quiénes podrían ser consumidores según esta tesis? Bueno, las personas humanas y las personas jurídicas sin ánimos también de lucro, por ejemplo, las fundaciones, las asociaciones civiles, así que bueno, como para que tengan en cuenta estas distintas posturas, y bueno, obviamente nos llega un caso al estudio, según el caso, vamos a ver en qué tesis lo vamos a forjar, ¿no? Pero bueno, como para que tengan en cuenta esta discusión doctrinaria, que bueno, hoy en día nada es unánime, pero como le dije, la última teoría es la mayoritaria en la doctrina argentina. Ahora sí, cuando vamos a hablar de consumidores, vamos a hacer una categoría desmembranando el artículo 1 de la 24240. Tenemos el consumidor directo, es decir, el consumidor contratante, es el que está específicamente consagrado en el artículo 1, párrafo 1 de la ley 24240, que es el que tiene la vinculación directa con el proveedor, es el que justamente celebra el contrato de consumo con el proveedor. Después tenemos el consumidor indirecto, que es el consumidor no contratante, es el beneficiario. ¿Vieron cuando hablábamos que es el que utiliza el bien o el servicio para su grupo familiar o social? Bueno, ahí está ese consumidor, ¿sí? Es, por ejemplo, los miembros de ese grupo familiar o social, los sucesores, por ejemplo, del consumidor contratante, ¿bien? O sea, vienen a beneficiarse de lo que contrató el consumidor directo, ¿de acuerdo? Y este consumidor, esta clasificación la encontramos en el segundo párrafo del artículo 1. Y después tenemos otra categoría que son los consumidores que son expuestos a prácticas comerciales. Y acá me quiero detener porque esta figura fue bastante controversial y es necesario que haga un poquito de repaso con lo que pasó en los últimos años. A ver, con la reforma del 2008 de la ley 26.361 que les mencioné, se incorporó al artículo 1 la figura del consumidor expuesto, del consumidor del bystander, ¿sí? Que decía que aquel sujeto que de cualquier forma se encuentra expuesto a una relación de consumo. Y esto daba lugar a distintas interpretaciones, distintas situaciones, hasta muchas veces algunos decían que están forjando la figura, están forzando en realidad la figura de consumidor para aplicar justamente el Instituto Consumeril. Entonces, bueno, tuvo muchísima repercusión positiva y también negativa esta figura. Entonces, con la reforma del Código Civil y Comercial, esta enunciación que yo les comentaba que tenía el artículo 1, es decir, había un tercer párrafo que decía que también era considerado consumidor aquel que de cualquier manera se encontraba expuesto a una relación de consumo. Esa previsión fue eliminada por el Código Civil y Comercial, y lo que habla, y uno dice, bueno, se eliminó la figura del bystander. En realidad no es tan así, sino lo que dice parte de la doctrina. Algunos dicen que sí, que se eliminó, que esto fue regresivo y demás. Pero después tenemos otra parte de la doctrina que dice, no, en realidad no es que se eliminó el consumidor expuesto, sino que se readecuó la figura y la encontramos en el artículo 1096 del Código Civil y Comercial, que establece, bueno, justamente que son consumidores los sujetos que se encuentran expuestos a prácticas comerciales. Y los sujetos expuestos a prácticas comerciales se van a aplicar la normativa de defensa del consumidor,
¿Cuáles son esas prácticas comerciales? Bueno, lo referido, por ejemplo, a la información, al trato digno y equitativo, a la libertad de elección, ¿sí? Así que bueno, este sería el consumidor bystander o el consumidor expuesto que teníamos antes de la reforma de la ley 24240, y con el Código Civil y Comercial de la Nación, bueno, se vino a reajustar la figura según dice parte de la doctrina. A ver, vamos con algunos ejemplos como para bajar a la tierra esto. Entonces, puede ser, no es un consumidor directo ni indirecto, sino que es un consumidor expuesto a una práctica comercial. Por ejemplo, aquel consumidor que sufrió un daño, no sé, ingresando a un establecimiento comercial, a un supermercado, estaba el piso resbaloso, mojado, y se cae y sufre un daño, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas y se encuentra imposibilitado de poder ingresar al establecimiento. Aquel que, por ejemplo, entra a un supermercado y cuántas veces pasó que le suenan las maquinitas de alarma de que pareciera que te está llevando algo y en realidad es una falla de la máquina, y la gente de seguridad, por lo general el personal de seguridad te hace pasar tal vez una situación un poco, por decir de una manera, no muy grata que digamos. Entonces, bueno, eso es un consumidor que está expuesto a una práctica comercial, y lo que implica es que por más que no haya un contrato de consumo, ¿sí?, estás expuesto a esa relación de consumo, a esa práctica, y por eso justamente se va a aplicar la normativa consumeril. También una cuestión en que, bueno, tal vez lo vamos a profundizar la próxima clase, me ha pasado también de que me ha llegado al estudio y también a la asociación que formo parte, personas en que se le han impuesto préstamos, ¿sí? Hoy en día la fintech, las empresas de que otorgan créditos online con el DNI y un número de cuenta, ha pasado que mucha gente, suplantando la identidad de esa persona, le terminan otorgando microcréditos. Entonces la persona dice, pero yo no contraté nada, no tengo idea quién es esta empresa que me dio este seguro, a mí me estafaron, no tengo idea, o sea, yo jamás contraté con esta persona. Distinto es cuando estamos frente a un banco y, por ejemplo, pasa una operación fraudulenta, como vamos a ver la próxima clase. Acá estamos hablando de que esta persona no conocía de qué era esta empresa y tal vez se termina enterando porque está en veraz, ¿no? Porque está informado como moroso ante el BCRA. Entonces, ahí esa persona, si bien no contrató jamás con esa fintech, por ejemplo, igualmente está expuesto a esa práctica comercial y ante un daño va a poder ampararse en la normativa consumeril. Bien, así que bueno, esta breve introducción es cuando hablamos de consumidores, y para que haya una relación de consumo tiene que haber consumidores y por otro lado un proveedor, la contracara sería el proveedor. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de proveedor? Bueno, ahí nos tenemos que ir al artículo 2 de la 24240, que establece que puede ser proveedor toda persona físico-jurídica, de naturaleza pública o privada, que desarrolle una serie de actividades, o sea, por ejemplo, dice tanto de manera profesional o aún ocasionalmente, ahora lo vamos a ver, pero dice, hace una enunciación de actividades, de comercialización, de distribución, de fabricación, de producción, etcétera, ¿sí? Y esos proveedores están obligados al cumplimiento de la ley. Entonces, para que haya un proveedor, en primer lugar, es necesario que haya una realización de un acto de mercado, esto que les decía recién. Fabricar, producir, distribuir, comercializar. Bien, es necesario que realice un acto de mercado. Y también es necesario que lo haga de manera profesional, ¿sí? Cuando hablamos que sea de manera profesional, que tenga un conocimiento del negocio, un desarrollo habitual de la actividad. No obstante, a ver, la 24240 admite que también podés ser proveedor cuando desarrollas actividad aún ocasionalmente, es decir, de manera esporádica, eventual, circunstancial, tal vez por única vez, pero lo habitual es que el proveedor, y sobre todo si queremos ir para hacer valer justamente toda la normativa, que estamos frente a un consumidor vulnerable, frente a un proveedor profesional que tiene conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, por lo general, cuando hablamos de un proveedor, tenemos que tener estas dos características distintivas, ¿sí? Entonces, puede ser un proveedor una persona humana, una persona jurídica. Dentro de las personas jurídicas puede ser de carácter privado, por ejemplo, las sociedades comerciales, las fundaciones, las asociaciones. También puede ser de carácter público estatal, el Estado empresario, ¿sí? Y también de carácter público no estatal, por ejemplo, la Iglesia Católica, supongamos, o las iglesias que proveen servicios educativos, supongamos, ¿ok? Son proveedores.
Entonces, hablamos de la regla, cuando estamos ante proveedores. Ahora hablamos de la excepción. ¿Quiénes están excluidos dentro de la figura de proveedores? Y acá aparece la figura de los profesionales liberales. Nosotros, por ejemplo, como ejemplo, que establece específicamente la ley 24240, que no van a ser considerados proveedores aquellas personas que brindan servicios como profesionales liberales que requieran para el ejercicio de su profesión título universitario y matrícula otorgada por un colegio profesional, ¿sí? Salvo, dice la ley, el ofrecimiento que haga a través de la publicidad, ¿bien? Pero si no, los profesionales liberales, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho, los abogados, los traductores públicos, los escribanos, desde lo social los trabajadores sociales, desde la economía los economistas, los contadores, desde la medicina, los médicos, kinesiólogos, obstetras, nutricionistas que tienen título universitario y matrícula, están excluidos en su calidad de proveedores, ¿ok? Salvo de la publicidad que hagan de su ofrecimiento, o sea, ellos ofrecen sus servicios, la publicidad que hagan va a estar comprendido, ¿sí? Por la normativa consumidil, pero si no, están excluidos. Obviamente, si encontramos profesionales liberales que ya forman, o sea, que están organizados de manera tal que se constituye una sociedad comercial, es decir, una empresa, ya no vamos a estar frente a la exclusión del artículo 2, ¿ok? O sea, ya van a ser proveedores, no sé, un sanatorio, una clínica, un centro de estética, no sé, una constructora, por más que está integrado por profesionales liberales, por profesionales básicamente, como están en forma de empresa, igualmente sí son proveedores, son considerados ya proveedores, ¿bien? Bueno, espero que hasta acá no haya alguna duda, y si hay alguna duda después la charlamos, si no, sigo. ¿Pero hay alguna duda? ¿Hay una pregunta? Yo no vi, pero tengo invitado. Acá, sí, obviamente. Acá tenemos, ¿me escuchan, no? Sí. Acá uno de los presentes te quiere hacer una pregunta, Gabriela. Sí, sí. Dale. Tengo un cliente que tiene una SA y vende bebidas como minorista y quiere a Quilmes, o sea, que lo venda a Quilmes, le dice que no, él quiere saltar a mayorista y Quilmes le dice que no. Él tiene derecho, como es un consumidor, una SA. No, como les comentaba antes, de acuerdo obviamente en la postura y en la teoría que nos vamos a basar en el momento de defender a nuestro cliente, pero según la doctrina mayoritaria, la sociedad, y más teniendo en cuenta lo que vos me decís, es que el comercio quiere comprar esos productos para su local, entonces ya de por sí, no hay destino final. Entonces, al no haber destino final, de ninguna manera puede ser consumidor, pero supongamos que fuera para destino final, no sé, es una despensa para comprarse, no sé, una máquina para cortar fiambre, no sé, pero en realidad al integrarla al negocio, a la actividad, y si seguimos la postura mayoritaria, tampoco sería consumidor, ¿sí? O sea, todo lo que es persona jurídica, comercio, te diría es la excepción más que la regla para ser considerados consumidores. No sé si fui clara. Sí, gracias. No se puede. Acá hay una pregunta, dice acá en la provincia de Misiones, la empresa de electricidad destruye, bueno, sí, electrodomésticos. Ah, y no se hace responsable. Dice que hay que contratar un seguro familiar. No me parece correcto. No, obviamente no sé de qué manera, bueno, debe llevar a cabo esa circunstancia, pero la realidad es que todo daño que se produzca, no sé, como hay un corte de luz, supongamos, y se produce un desperfecto, se dañan nuestros electrodomésticos, tenemos derecho a reclamar. Después si hay una conducta adrede por parte de la compañía, o no sé si te referís a la obsolescencia programada, me parece que va más por el lado de los daños que se produzcan a los electrodomésticos, es plenamente reclamable, obviamente, e indemnizable para poder reclamar. No Sí, sé cómo será bien la práctica, ¿no? Para esta provincia también es importante tener presente que tenemos los entes reguladores también con respecto ¿no? a cuando son servicios públicos. Hay determinadas prácticas que sí entran dentro de lo que es un ente regulador y otras cosas que es derecho del consumidor, ¿no? Como para cuando llega al estudio poder diferenciar
a dónde ir, ¿no? Si al ente regulador, o si es una práctica comercial donde hay una relación de consumo, como bien decía Gabriela, bueno, ahí sí es consumidor, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, todo el tema del agua potable, esto de la electricidad cuando hay cortes de luz, bueno, también está tabulado de determinados entes, hay que ver en qué provincia, porque Misiones conozco realmente, pero en la provincia de Buenos Aires hay determinados, ya tienen como tabulados determinados reclamos que se puede hacer ante el ente y que tienen una buena recepción, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que, bueno, avanzamos. Ahora ya hablamos de los sujetos que forman parte de la relación de consumo, vamos a hablar ahora del objeto de las relaciones de consumo, ¿sí? Entonces, las operaciones que se encuentran comprendidas dentro de una relación de consumo, tenemos a la adquisición de bienes, ¿no? Tanto bienes muebles, registrables, no registrables, como inmuebles. Cuando adquirimos inmuebles, también podemos estar frente a una relación de consumo. Y después también tenemos la prestación de servicios, ¿sí? Que acá con la excepción de, como les decía, de los brindados por los profesionales liberales, salvo la publicidad que hagan, como también el transporte aéreo, ¿bien? Que ahora vamos a hacer una introducción sobre ese tema, porque el transporte aéreo, el artículo 63 limita la aplicación de la ley 24240, ¿bien? Antes de introducirme en eso, lo que quiero que tengan en cuenta es que estas operaciones pueden ser a título oneroso o a título gratuito. Esto quiere decir, por ejemplo, a mí me regalan un producto o es una muestra gratis, o por ejemplo, no sé, me están regalando una entrada para ir sin cargo a un recital. Igualmente hay una relación de consumo, es una operación que forma parte de la protección que puede tener el Estatuto Consumeril. Así que bueno, que no, muchas veces dicen, no, esto te lo regalé, esto es gratuito, no me tenés que reclamar nada. Sí, o sea, igualmente se puede reclamar de la misma manera y con la misma fuerza de la ley como si fuera ante una operación a título oneroso, ¿sí? Como les decía, el contrato de transporte aéreo, bueno, particularmente yo estoy totalmente de desacuerdo que se encuentre no excluida, porque tampoco es que esté excluida, pero sí que la aplicación de la ley 24240 se aplica de manera supleatoria. De manera principal, en los contratos de transporte aéreo se va a aplicar el Código Aeronáutico para las operaciones de vuelos nacionales y la Convención de Montreal, que es un tratado internacional para el transporte aéreo internacional. Entonces, ante una cuestión que esté regulada en cualquiera de estos instrumentos normativos, según sea un vuelo nacional o internacional, se va a aplicar primero lo que establezca estos instrumentos normativos, o sea, el Código Aeronáutico o la Convención de Montreal. Y supletoriamente la Ley de Defensa del Consumidor. Esto lo establece específicamente el artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ¿qué encontramos regulado a grandes rasgos en el Código Aeronáutico o en la Convención de Montreal? Bueno, todo lo referido al transporte de pasajeros en un contrato aéreo, transporte de equipaje, mercaderías, cancelaciones, reprogramaciones, daños en el equipaje, daños en las personas, muerte. Todo eso está regulado en estas convenciones, en estos instrumentos, y si ocurre algo de estas situaciones, se va a aplicar esa norma. Pero ¿cuándo no necesariamente tenemos que aplicar esa norma? En todo lo que no esté previsto. Todo lo que no esté previsto en el Código Aeronáutico o en la Convención de Montreal, se va a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Y por supuesto, no hay lugar a dudas que se va a aplicar el artículo 42 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta que obviamente tienen una jerarquía superior a estos instrumentos que yo les mencioné. Entonces todo lo referido al derecho a la información, derecho a la salud, derecho a la seguridad, libertad de elección, trato digno y equitativo, por supuesto que se va a aplicar al contrato de transporte aeronáutico, ¿sí? Después, entonces, ¿qué supuestos podemos amparar por la Ley de Defensa del Consumidor? Y bueno, la contratación a distancia. Hoy en día difícilmente vamos al aeropuerto o vamos a sacar un pasaje a Aerolíneas Argentinas. No, lo hacemos por internet. Entonces todo lo que es contratación a distancia, se va a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, el tema del sistema de millas, ¿no? Que tal vez uno acumula millas con los viajes, bueno, eso también se va a aplicar la Ley de Defensa del Consumidor. Y también, como les decía, porque no está regulado ni en el Código Aeronáutico para vuelos nacionales, ni en la Convención de Montreal para vuelos internacionales. Obviamente las agencias de viajes no están alcanzadas por esta limitación del artículo 63.
las agencias de viajes se le aplica plenamente y sin ningún tipo de restricción la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Obviamente también se le va a aplicar en materia aeronáutica los beneficios procesales que tenemos por ampararnos en la Ley de Defensa del Consumidor. Por Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 53 específicamente establece que en una acción judicial en donde hay un consumidor que forma parte, va a haber justicia gratuita, es decir, bueno, obviamente esto es muy controversial, ¿no? Pero bueno, en principio esa justicia gratuita, el espíritu de eso es que abarque tanto la tasa como las costas del proceso, o sea, que sea totalmente gratuito el juicio para el consumidor, y si pierde, tiene la tranquilidad que no tiene que pagar las costas. Y después que sea el proceso más rápido, en este caso el proceso sumarísimo, ¿bien? Y también recordemos la inversión de la carga dinámica de la prueba, ¿sí? La inversión de la carga de la prueba. Esos 3 beneficios procesales que establece la Ley de Defensa del Consumidor son plenamente aplicables en los juicios contra aerolíneas, ¿sí? En contratos de transporte aéreo, así que eso ténganlo en cuenta. Así que, bueno, para ir ya cerrando, al menos la jornada de hoy, creo que para darle un cierre a esto, voy a mencionar los derechos que están consagrados en la Constitución y también en la normativa, los derechos de los consumidores, ¿bien? Y podemos decir que el derecho que forma parte de la columna vertebral del sistema de protección consumeril es el derecho a la información. Que ese derecho a la información que tenemos como consumidores, la contracara es la obligación, el deber del proveedor de informar. Todo lo que es nuestro derecho, por otro lado, es un deber respecto del proveedor, ¿sí? El derecho a la información es tan importante porque justamente una de las desigualdades más significativas entre consumidores y proveedores es justamente la asimetría informativa, ¿no? Ya sea por la posición económica, por razones técnicas o incluso socioculturales, los consumidores están en una situación de desventaja respecto de los proveedores. Y los proveedores, que son quienes se encuentran en una mejor situación, en una mejor posición, son los que deben informar. ¿Qué deben informar? Bueno, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor todo lo que sea de forma clara, detallada, precisa, objetiva. Tiene que informar todo lo relacionado con las características esenciales de ese bien o servicio que el consumidor va a adquirir, las condiciones de su comercialización, y el Código Civil y Comercial agrega que toda otra circunstancia relevante para el contrato, ¿sí? Este derecho específicamente lo encontramos... Perdóname, sí. Pero te están queriendo hacer una consulta, yo no sé si... Yo no te quiero interrumpir porque estaba justo terminando, si quieres terminar la idea, pero te quieren consultar. Dale, buenísimo, termino ya la idea y ya avanzamos. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, este derecho lo encuentran, bueno, específicamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece expresamente que los consumidores y usuarios en una relación de consumo tienen derecho a una información adecuada y veraz, ¿sí? Y también, bueno, específicamente en la Ley de Defensa del Consumidor lo encontramos en el artículo 4 y en el Código Civil en el artículo 1100. Eso de manera genérica. Después tenemos distintos artículos y distintas normas que también hablan y hacen referencia al derecho de la información, pero bueno, ya nos tenemos que quedar hasta pasado de mañana para mencionarlas. Pero de manera genérica tenemos estos, y bueno, recordando siempre que la información debe ser adecuada, veraz, completa, objetiva, detallada, gratuita, transparente, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos con la consulta de Gonzalo. Sí, perdón, antes tengo que decir algo porque es como que no puedo. Es uno de los derechos que más se vulneran, el derecho de información. Lo que hablábamos al principio, que hablabas vos de la hipervulnerabilidad, por ejemplo, cuando una persona, un adulto mayor, se acerca a un banco y le dan todos estos contratos de adhesión y con eso consideran que la persona entendió, o un plan de ahorro en donde consideran que creen que la cuota fija, que va a aumentar, bueno, en fin. Esta información es crucial para a veces, no sé si se trabó, o bueno, no importa, es crucial para contratar o no. Entonces, es como la base del derecho y del consumidor, y también como el primero de los derechos que se vulneran.
Generalmente es el primero. Yo cuando tuve la oportunidad de ser directora de defensa del consumidor de la provincia, era el que encajaba siempre. Es decir, ese siempre era el que no había respetado el proveedor o el proveedor. Gonzalo, sí. No sé si le tenemos que dar. Sí, en realidad es un comentario más que una pregunta. ¿Cómo no? Primero, felicitaciones, Gabriela, por la exposición, ha sido excelente. Gracias. Y me pregunto si en la clase del martes que viene va a haber vas a aportar alguna reseña jurisprudencial, y si no, ¿a dónde podemos localizar la jurisprudencia más moderna, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal? Sí, jurisprudencia en qué, ¿en derecho a la información o en qué, sobre qué tema? No, de defensa del consumidor en los casos de lo que estamos viendo. Sí, en realidad hoy es como un panorama, como decía la jornada, una introducción al derecho de consumidor. Por supuesto que les puedo hacer llegar material, van a tener para leer lo que reste del año, así que no hay ningún problema, les paso, hay un montón. Después sí, la clase que viene, que va a ser más bien específica, porque vamos a hablar de estafas bancarias y responsabilidad, va a ser clave analizar la jurisprudencia, así que de eso no te preocupes, y de esto sí, por supuesto que ponemos a disposición material de lectura. Sí, lo que más me interesa justamente es el tema de las estafas bancarias y a ver qué jurisprudencia hay. Así que bueno, esperaremos a la semana que viene. Bárbaro. Hay una pregunta también. ¿Un consorcio se considera consumidor frente a la empresa de suministro de electricidad? Bueno, ahí volvemos un poquito a las teorías que hablábamos. En principio, si nos enfocamos en la tesis objetivo maximalista, podríamos decir que un consumidor sí es un consumidor, un consorcio, perdón, es un consumidor frente a la empresa de proveedora del suministro de electricidad. Si vamos a una tesis, por ejemplo, mixta, que habla de la vulnerabilidad del sujeto, también podríamos hablar que un consorcio es consumidor. Y si vamos a una teoría finalista u objetiva, bueno, ahí va a estar un poco más complicado, pero como les digo, son teorías doctrinarias. La ley admite que sean consumidores tanto personas físicas como jurídicas, o sea, no es claro en eso, o sea, después todo esto fue en base a una construcción que hizo la doctrina. Entonces, si tenemos que, por ejemplo, hacer un reclamo, y justamente con todos los beneficios que tiene aplicar la normativa consumeril, por estos beneficios procesales que les comenté, se puede llegar, como todo, a forzar, ¿no?, esa postura de consorcio como consumidor. Pero como les digo, nada es unánime, ¿sí? Igual hay algún que otro fallo, yo se los voy a pasar sobre ese tema. Bueno, gracias. De nada. A ver, hay otra pregunta. Con un administrador de consorcios, cuando presenta o ejecuta presupuestos con proveedores, ¿no aplica o no? Bueno, es lo mismo un poquito lo que estamos, cuando hablamos recién de la empresa de suministro de electricidad. Podríamos ponernos en el carácter de consumidores, pero obviamente nos pueden llegar a ver, se puede aplicar cualquier otra normativa general, pero si queremos aplicar la ley de defensa del consumidor, bueno, vamos a tener que ajustarlo y justificarlo en base a las tesis que les mencioné antes, ¿no? Claro. O sea, enfocarlo más para la tesis maximalista u objetiva, ¿no? Que como les digo, no es que no existe esa teoría, tuvo acogida, pero bueno, como también podemos tener, según también ahí, si llegamos a un litigio, también después quedará en el ordenador jurídico, en el juez, en que nos diga si es consumidor o no es consumidor, ¿no? Como todo. Pero para hacer un reclamo extrajudicial, perfectamente lo podemos encuadrar. Bien. Bueno, continuamos. ¿Hay alguna otra consulta? No sé si es una consulta, está diciendo, porque la verdad es que lo que suelen rechazar con el argumento de que no se adopta al instituto, se adapta, debe ser, al Instituto del Derecho de Propiedad Horizontal. Como te digo, habría que ver cada caso en particular. Hay fallos, si quieren se los voy a pasar, no sé si son de su jurisdicción,
pero bueno, les voy a pasar como para que tengan una idea y para que puedan ver cómo se aplican estas teorías, porque capaz cuando lo empezamos a ver uno piensa, bueno, son una que otra teoría doctrinaria, pero ven como cuando vamos a cada caso en concreto, es ahí donde decimos, bueno, ¿qué tesis aplicamos, no? Bien, bien, bien. Bueno, avanzamos, ¿sí? Entonces, ya hablamos del derecho a la información, que, bueno, siguiendo lo que dijo Marinés, excelente. Cuando hablamos, vamos a hablar la semana que viene de estafas bancarias, también, más allá de todos los derechos que vamos a ver que ante una estafa bancaria el consumidor ve vulnerado, el derecho a la información está siempre. No hay una, de todas las demandas que inicié, no hay una en donde no esté reclamando que no hubo derecho a la información, ¿sí? Entonces, coincido plenamente que es muy probable que ante un reclamo en materia de consumo haya la vulneración de un derecho y siempre va a venir acompañado con el derecho a la información, ya sea el que sea el principal derecho que se vulnera o el segundo, pero siempre va de la mano, ¿sí? Porque, bueno, como le decía, lamentablemente esta simetría de información que hay, o sea, la información es lo que nos da poder, la información es lo que nos permite tomar decisiones, la información es lo que nos permite poder resguardar nuestro consentimiento y decir, bueno, sé a qué operación me estoy insertándome, eso es lo que permite la información, por eso es tan importante, porque es lo que nos permite formar nuestro consentimiento para tomar y adoptar decisiones, ¿de acuerdo? Bueno, ahora seguimos con otro derecho que también es muy importante, que es el derecho a la salud y a la seguridad, que está consagrado en el artículo 5 y 6 de la ley 24.240, y por supuesto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que también, lo primero que dice es, los consumidores y usuarios en una relación de consumo tienen derecho a la salud y seguridad, ¿sí? O sea, también es un derecho que está consagrado en las directrices de Naciones Unidas de protección al consumidor. O sea, lo que se busca acá es mantener indemne al consumidor, resguardar su integridad física, su salud, su patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, la obligación de seguridad tiene por finalidad esto, que justamente no se... que el consumidor no se vea afectado su integridad física, psicológica, como también, bueno, por supuesto, su patrimonio. Esto es una obligación de resultado. Capaz hay muchas partes de la doctrina que no está de acuerdo. De hecho, bueno, cuando veamos la semana que viene el tema de estafas, hablan de que muchos jueces han dicho que la obligación de seguridad es una obligación de medios, sino de resultados. Para mí no hay lugar a duda que es una obligación de resultado, y por lo tanto el factor de atribución es objetivo al decir que estamos frente a una obligación de resultado, ¿sí? Cuando hablamos de la obligación de seguridad, tenemos que ver dos fases. La preventiva, ¿sí? Que implica una serie de acciones por parte de los proveedores tendientes a, bueno, que obviamente comercialicen bienes y servicios que sean seguros, que se abstengan de comercializar bienes o servicios que puedan causar daños, y de tomar todas las medidas que sean necesarias para disminuir o eliminar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar la salud o el patrimonio del consumidor, ¿sí? Y después estamos en la fase resarcitoria, que ahí, bueno, ya efectivamente se incumplió con el deber de seguridad, lo que va a llevar a que haya un resarcimiento, ¿no? Por los daños ocasionados. La responsabilidad es objetiva, es solidaria, acá tengan en cuenta el artículo 40, que les mencioné al principio, en donde, bueno, ante un producto defectuoso, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 40, establece específicamente que ante el riesgo vicio de la cosa que provoque un daño en el consumidor, van a ser responsables de manera objetiva y solidaria todos los que formen parte de la cadena de comercialización. Esto le da la posibilidad al consumidor de ir contra uno o contra toda la cadena. Va a quedar elección del consumidor, ¿ok? Así que bueno, eso cuando hablamos del derecho a la seguridad, que la vamos a profundizar la semana que viene cuando hablemos de estafas, porque es un tema que está obviamente íntimamente vinculado. Después tenemos la obligación, bueno, y el derecho por nuestra parte de la protección de nuestros intereses económicos. Esto es fundamental también, ¿sí? Cuando hablamos desde nuestro patrimonio. Que esto también es un derecho que se ve vulnerado en muchísimas ocasiones, y también lo vamos a ver la próxima clase en mayor profundidad. Está específicamente receptado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en las directrices de Naciones Unidas
de protección al consumidor. Bien, y después, bueno, distintas normas también o previsiones especiales que hacen a la protección de los intereses económicos. Bien, y después, por último, para ir cerrando, tenemos la obligación, tienen los proveedores y nosotros tenemos el derecho a condiciones de trato digno y equitativo, que lo hemos mencionado también en el transcurso de la jornada, que es un derecho que hace a la dignidad humana, ¿no? Es la obligación de brindar, como dice, una atención digna, equitativa, y está receptada en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, y en el artículo 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial. Justamente la idea es que el proveedor sea lo suficientemente respetuoso para no colocar al consumidor en una situación de mayor vulnerabilidad, de una situación discriminatoria, vejatoria, vergonzante, ¿sí? Así que bueno, este derecho es muy importante también porque, les digo, hace a lo más profundo de la dignidad humana, ¿bien? Así que bueno, en conclusión, o sea, el derecho del consumidor viene a dar una respuesta a esta vulnerabilidad estructural que tenemos como consumidores frente a los proveedores, tanto desde el plano técnico, como les decía, con la asimetría del conocimiento y de la información, como desde lo económico, en cuanto al poder de negociación me refiero, ¿no? Ya no estamos frente a esos contratos que hablaba Vélez Sarsfield, de los contratos paritarios de negociación individual, en donde las partes estamos en un pie de igualdad para poder negociar las condiciones del contrato, sino que hoy en día el 99,9%, por no decir el 100% de los contratos de consumo son contratos de adhesión a cláusulas predispuestas, redactadas unilateralmente por el proveedor, sin que el consumidor pueda discutir el contenido o la redacción de esas cláusulas, solamente limitándose a aceptar o no ese contrato. Entonces, bueno, la protección de los consumidores viene por ese lado de, bueno, de poder tener una tutela especial orientada a recomponer un poco esta inferioridad genética jurídica que tenemos. Así que bueno, espero que le haya sido de utilidad. Como les dije, fue una introducción, vamos a ir un poco más específico a la próxima clase en lo que es estafas y responsabilidad bancaria, y bueno, y ahora obviamente quedo a disposición por cualquier consulta. Bueno, gracias Gabriela, la verdad que súper clara, súper didáctica, así que te agradecemos muchísimo. No sé si opinan lo mismo los presentes, todos me dicen que sí. Así Hay una consulta A ver. que me mandaron. Dice, una empresa proveedora se dedica a vender y construir viviendas en seco. El consumidor contrata la compra y la construcción de una casa, paga varias cuotas y la empresa no cumple. Intimado para su cumplimiento, la empresa presenta concurso preventivo. La pregunta es la siguiente: el juicio de cumplimiento de contrato iniciado por el consumidor es la provincia de Buenos Aires, domicilio del consumidor, mientras que el concurso preventivo es en Santa Fe, domicilio de la proveedora. ¿Cómo funciona el fuero de atracción frente a los derechos del consumidor? ¿Hay algún fallo que mantenga la jurisdicción en la zona del consumidor o tiene que ir a verificar a otra provincia con lo que ello explica? Bueno, les comento un poco, tengo un caso similar. No es una empresa constructora, es una concesionaria de autos. También estafó al cliente, y bueno, y lamentablemente está en quiebra actualmente. Lo que decidí, a ver si te puedo orientar, es continuar el juicio, porque si yo me presento a verificar el crédito e interviene el síndico, vas a cobrar tal vez, primero que va a ser un crédito quirografario, o sea, vas a estar en la lista de espera. Entonces, mi sugerencia es que termines el juicio en tu jurisdicción, que ya tengas una sentencia, y ya con la sentencia ahí ir y verificar el crédito, que bueno, lo tendrás que verificar tardíamente. A mí, por ejemplo, lo que me sirvió es ponerme en contacto con el síndico para informarle la situación. Así que bueno, esa es mi sugerencia. Obviamente es complejo, no sé cuánto, ya es hasta el día de hoy que estoy viendo, bueno, qué va a ser de ese juicio. Me da mucha pena porque hay mucha plata, pero bueno, son empresas también un poco que han sido creadas para estafar, no sé, no quiero hablar, no sé si es específicamente
el caso que me estás comentando, pero bueno, ten en cuenta esas dos opciones, que es la que me habían dado a mí en su momento. O verificás el crédito con lo que tenés, o esperás una sentencia y verificás con esa sentencia, tardíamente, ¿no? Pagando el arancel correspondiente, por la verificación tardía. Acá hay una pregunta, quiere hablar José María. Ahí ya podés hablar, José María. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, José. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? No, bien, bien, muy bien. Contento, bueno, por el precedente que te envié. Que seguramente la próxima semana lo vamos a compartir. Lo vamos a sobre charlar, sí, por bancarios. supuesto. Exacto. Compañero en Usuarios y Consumidores Unidos, José, así muy que... bien, conocen, Sí, ya sí, se una sí, nos conocemos, Sí, nos sí. conocemos. Intercambiamos algo de material. Y la verdad que el fallo, después si quieres se los comparto, porque lo he compartido con la universidad y es muy sustancioso, muy jugado y trabaja muy bien el daño punitivo. No, respecto a la pregunta que hace el colega, como también trabajo bastante en concursos y quiebras, yo creo que presentaría la verificación tempestiva, porque en definitiva después tenés el recurso de revisión. Temo de que si seguís con el proceso donde ya lo iniciaste, porque también la ley de concursos y quiebras tiene cuestiones de orden público, y hay un contralor de los demás acreedores, que ahí es donde juega el tema del fuero de atracción. Me parece que verificaría tempestivamente si la sindicatura no hace lugar a la verificación, al informe individual y demás, presentaría dentro de los 20 días la revisión, donde ahí sí tenés la posibilidad de pruebas y demás. Porque es un riesgo de que declaren la nulidad de la sentencia en el domicilio del consumidor. Pero bueno, es una opinión, pero me parece que es medio jugado. Está bien, Gabriela lo ha estudiado un poco más que yo seguramente, pero bueno. No, igual la realidad es que son casos complejos y depende mucho también decir, bueno, me la juego, también eso es después informarle al consumidor las distintas opciones, porque cuando yo le dije, bueno, podemos verificar el crédito, no sé, supongamos 900.000 pesos, actualizado, me dice, no, yo quiero los daños, y bueno, entonces también un poco siguiendo las instrucciones de un cliente, por más que, bueno, uno pueda tener otra... Claro, si el cliente quiere seguir, bueno, uno le da digamos, le da las opciones y es él el dueño del proceso, digamos, es él el que... Exacto. Pero sucede que en la verificación se puede también verificar en base a la demanda, o sea, incorporar el daño moral, incorporar el daño punitivo, después, bueno, será una valoración que hace la sindicatura. Generalmente, bueno, a prima fácil lo que hace es otorgar el crédito que ya tienen liquidado y con posibilidad de ejecución. No suelen dar las sindicaturas de daño moral y daño punitivo en una verificación, pero bueno, está la instancia de revisión y evitamos la nulidad, porque si seguimos con el juicio y después te decretan la nulidad, es un poco más complicado. Y la verificación tardía tiene costo y hay que abonarlo, las costas por verificación tardía. Por supuesto. yo tuve un caso de una agencia de viajes que, cuando, no sé si se recuerdan, pero una empresa MSC, creo que era la empresa de cruceros, el representante de acá de La Plata, dejó a varios sin pagar bueno, sí, es decir, agencia de viajes, el productor, digamos, que compraba a la empresa de cruceros, esa persona no se hizo cargo, cobró y no pagó, ¿no? Entonces, y se presentó en concurso preventivo. Entonces, la agencia que se hizo cargo del monto de sus pasajeros fue, o sea, yo representé a la agencia y verificamos el crédito. Por supuesto que al final, bueno, hubo propuesta, se aprobó en el concurso preventivo y se le pagó mucho menos porque se fue prorrateado el dinero que el concursado presentó. Pero bueno, esa fue mi experiencia. Yo no habíamos iniciado el juicio en forma individual, digamos, así que directamente nos presentamos, verificamos el crédito y se le pagó a la agencia, por supuesto mucho menos que lo que habían pagado, pero por lo menos pudieron recuperar algo.
cuento mi experiencia por si a alguien le sirve. Pero bueno. Totalmente. Acá no hay, como siempre, ¿no? En nuestra profesión, no tenemos nada absolutamente garantizado, así que es un poco de hacer arte, ¿no? Es así. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Ser creo que creativos. no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere contarnos algo o preguntar algo. Si no, la liberamos, que pobre, hace 1 hora y media que está hablando sin parar. Pobre Gabriela. Pero bueno, no sé si tienen alguna duda, algo para decir. Bueno, desde ya, Gabriela, nos vemos el martes que viene, pero te agradecemos muchísimo. Es el martes, no es el jueves. Martes que viene. Martes que viene. Te agradecemos muchísimo tu presencia, súper clara, y bueno, gracias, gracias y gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Gracias.